nuevamente aquí estamos puestos y dispuestos para iniciar este mes de junio, mes de varones. El varón es muy importante, es el jefe de familia, la cabeza de familia. Y aunque las familias están siendo atacadas por el diablo de muchas maneras, Dios ha levantado un jefe, la cabeza, para hacerle frente a un solo enemigo llamado Satanás. Por eso en este mes de junio, el varón aprenderá a usar su dominio, a usar su poder espiritual sobre toda fuerza del enemigo y sobre toda clase de adversidad. Y claro, después de unos minutos, después de la intervención del licenciado Efraín, que hablará sobre el tema de cómo establecer el reino de Dios, nosotros veremos el tema de este mes también, dominio con palabras. Adelante, don Efraín. Muchas gracias, varones, muchas gracias, jefes de familia. Un gusto, como siempre, estar con ustedes compartiendo acerca de la palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar acerca de cómo establece Dios su reino. Y yo te invito, si tienes a tu lado la Biblia, puedes ir por ella. Vamos a basarnos en ella y tenemos varias escrituras con las cuales iniciar. Iremos primeramente a Hebreos 5, 8 y 9. Que nos dice, vamos a Hebreos 5, 8, 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta lectura es la que tenemos en Hebreos 5, 8 al 9. Y ahora nos vamos al libro de los Hechos 5, 32. Ahí en tu Biblia encontramos Hechos 5, 32. ¿Qué dice? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Otra lectura que tenemos es Romanos 10, 16. En Romanos 10, 16 nos dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En segunda de Tesalonicenses 1, 8 leemos, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en primera de Pedro 1:22 leemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Estas son algunos versículos de la Biblia que hacen referencia precisamente a cómo Dios establece su reino. El Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así como Dios aseguró el principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor, así también estableció su autoridad por medio del Señor. Veamos ahora cómo Dios establece hoy su reino en base a esa autoridad. El Señor vino a este mundo con las manos vacías. No trajo consigo la obediencia. La aprendió por lo que padeció, viniendo a ser así la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el Señor salió de la deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre, débil y familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó maduró en fruto de obediencia. Ninguna clase de sufrimiento pudo hacerlo murmurar o enojarse.
Qué diferente de esto son tantos cristianos que no aprenden la obediencia, incluso después de muchos años. Aunque aumenten sus sufrimientos, su obediencia no aumenta. Cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente murmuran angustiados, indicando a sí mismo que aún no han aprendido a obedecer. Pero cuando nuestro Señor pasó por toda clase de sufrimientos, mostró de continuo el espíritu de obediencia. Y así vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Por la obediencia de un hombre, muchos recibieron la gracia. La obediencia de nuestro Señor es para beneficio del reino de Dios. El propósito de la redención es promover este reino. ¿Qué reino? El reino de la obediencia. Realmente lo que dice don Efraín y Watchman Nee es totalmente cierto. Mientras aumentaron los sufrimientos de nuestro Cristo, fue más obediente a Dios. Pero cuando aumentan los sufrimientos en los cristianos y cristianas, mientras más aumenta el sufrimiento, menos obedecen y hasta más se resienten con Dios. Adelante. Dios establecerá su reino. Hemos notado cuán grande ha afectado al universo la caída de los ángeles y del hombre, y qué tremendo problema le ha creado a Dios. Fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas la rechazaron. Dios no podría establecer su autoridad en las criaturas, aún así, no renunciaría a ella. Él podría retirar su presencia. Fácilmente podría retirar su presencia. Pero jamás renunciaría a la autoridad que inició. ¿Dónde está su autoridad? ¿Dónde? Allí está su legítimo lugar. ¿Dónde está su autoridad? Allí está su legítimo lugar. Apunta todo eso, varón, dama, joven, apunta todo eso. Eso necesitas grabártelo en tu corazón y en tu mente. Por eso es que Dios, por una parte, afirmará su autoridad y por la otra, establecerá su reino. Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él es muy paciente y muy misericordioso, pero Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Fíjense, ya desde hace siglos, Satanás cada rato se opone a la autoridad de Dios y cada rato él inflama en la humanidad, en cada generación, en cada civilización, rebeldía. Y el hombre se ha rebelado contra Dios y aún así Dios sigue extendiendo sus brazos y sus manos de salvación y de misericordia. Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él establecerá su reino. ¿Por qué llama la Biblia reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. Que ahora son los ángeles caídos o demonios. ¿Cómo, pues, establece el Señor el reino de Dios? Lo hace por su obediencia. Es impresionante. ¿Cómo, pues, establece el Señor el reino de Dios? Lo hace por su obediencia. Jamás desobedeció a Dios ni una sola vez. Jesucristo jamás desobedeció a Dios. Ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en la tierra. Al obedecer perfectamente y permitir que la autoridad de Dios rigiera en forma absoluta, el Señor estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Pues bien, tal como nuestro Señor lo ha hecho,
así también debe hoy obedecer la iglesia. Y cada varón, a fin de que prospere la autoridad de Dios y se manifieste su reino. por ejemplo, en una familia, en un hogar, hay hombres y mujeres mayormente, y es el hombre el que necesita ejemplificar la obediencia de Jesucristo, precisamente porque Jesucristo fue un hombre. Fíjense qué curioso, no puso una salvadora. El hombre no tiene una salvadora, no hay ninguna abogada en el cielo intercediendo por el hombre o la mujer, no hay ninguna abogada nuestra. Dios se hizo hombre en Jesucristo, y Él es nuestro ejemplo a seguir, varones. Si un hombre obedeció en todo a Dios, cuánto más nosotros como hombres. Por eso exactamente a la mujer no se le debe de exigir primeramente que obedezca, es el hombre. Y sí, como ya leía el licenciado Efraín, hay cierto sufrimiento, y hay mucho sufrimiento cuando hay que obedecer. Burlas, vergüenza, decepciones, engaños, mentiras, críticas, chismes. Y también hay sufrimiento porque muchas veces no va a haber un galardón, un premio, una gratificación, una mención honorífica. Muchas veces tú vas a sufrir solo, pero vas a obedecer. Dios ordena que la iglesia sea la vanguardia de su reino. Después de la caída de Adán, Dios escogió a Noé y a su familia, pero después del diluvio también cayeron ellos. Así que Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su intención establecer su reino por medio de Abraham. Abraham lo sucedió Isaac y posteriormente Jacob. Los descendientes de Jacob se multiplicaron grandemente bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto, para que fundaran una nueva nación. Pero a raíz de que había desobedientes entre ellos, Dios llevó a los israelitas por el desierto a fin de enseñarles la obediencia. Sin embargo, ellos persistieron en su rebelión contra Dios, con el resultado de que toda aquella generación pereció en el desierto. Aun cuando la segunda generación logró entrar en Canaán, todavía se negaron a escuchar la palabra de Dios con corazón perfecto. Por esto, no pudieron arrojar completamente de la tierra a los cananeos. Saúl fue el primer rey, pero no por causa de su rebelión, no se pudo establecer el reino. No fue hasta que Dios escogió a David, que halló en él al rey conforme a su corazón, pues David obedeció plenamente a la autoridad de Dios. Aún así, todavía quedaron rastros de rebelión en la nación. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía sacrificando en el lugar alto de Gabaón. En los altos. Eran tardos para obedecer. Tenían rey, pero carecían de la naturaleza espiritual de un reino. Antes del tiempo de David, había un reino sin rey propiamente dicho. En el tiempo de David existía el rey y el reino, pero todavía faltaba la naturaleza espiritual del último. No obstante, el reino de Dios tendría que establecerse verdaderamente. El Señor vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Su evangelio es de doble naturaleza, una personal y otra corporativa. En cuanto a la naturaleza personal, el evangelio llama a los hombres a recibir vida eterna por medio de la fe. Con respecto a la naturaleza corporativa,
invita a los hombres, nos invita a ingresar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento. Los ojos de Dios están sobre el reino. La llamada oración del Señor, por ejemplo, comienza y termina con el reino. Empieza con las palabras: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es ese reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. La oración termina con la siguiente declaración: Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso lo leímos en Mateos 6:33. Mateo 6:13, perdón. El reino, el poder y la gloria están correlacionados. Ahora han venido la salvación. Lucas 17:21, si gustas buscar Lucas 17:21. Ahora sí dice, ahora ha venido. Ok. Lucas, si tienes por ahí, varón, la escritura, y vamos a estar en la sala de Zoom, pero mejor preferimos estar aquí en directo con ustedes, y tú, aunque no te veas en la cámara, pero ahí estás en algún lugar de tu casa o de tu coche leyendo con nosotros. Por favor, Lucas 17:21. Lucas 17:21 dice: ni dirán, helo aquí o helo aquí, allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esa es la palabra de Dios. El Señor mismo es en realidad el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús está entre nosotros, es el reino de Dios el que está entre nosotros. Por eso es que la autoridad de Dios se realiza plenamente en la vida del Señor. Ahora bien, si como el reino de Dios, así como el reino de Dios está en el Señor, así también tiene que hallarse en la iglesia cristiana o en la iglesia cristiana evangélica. Porque la vida del Señor es liberada en la iglesia cristiana. Y por lo tanto, el reino de Dios se extiende también a la iglesia. Digo iglesia cristiana porque iglesia se puede entender como cualquier otra religión. Iglesia romana, iglesia católica, iglesia adventista, iglesia mormona, no. Ninguna de esas iglesias tiene el señorío de Jesucristo. Y para tener obediencia verdadera necesitamos el señorío de Jesucristo. Muy bien. Comenzando con Noé, Dios se las ingenió para tener un reino, pero un reino terrenal y no el reino de Dios. Este comienza en realidad con el Señor Jesús. Qué pequeña era al comienzo su esfera de acción. Hoy, sin embargo, este grano de trigo que ha llevado mucho fruto, su esfera de acción se extiende no solamente al Señor, sino también a muchos santos. A muchos creyentes que han aceptado a Jesucristo y que son santos, no a los santos que en México comúnmente o tradicionalmente se conocen, no, a los varones que han recibido a Jesucristo, ya tienen la nueva creación y son santos, o sea, redimidos por la sangre de Cristo. El propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia, dado que la iglesia cristiana fue ordenada para ser la esfera donde se ejerza la autoridad de Dios. Por eso en este mes el tema también es cómo usar la autoridad espiritual, sobre todo ese hombre, ese varón. Él desea tener su legítimo lugar en más que unos cuantos individuos. Él desea que toda la iglesia cristiana le dé la preeminencia absoluta a fin de que prevalezca su autoridad y no haya rebelión. Y creemos que
En nuestros hogares no habrá rebelión. Bueno, en la iglesia cristiana solamente se va un ratito, unas horas cada semana, pero debes de creer que en tu casa no haya rebelión, porque ahí pasas muchas horas de tu vida, y también en tu centro de trabajo, que no haya rebelión, porque ahí también pasas otras muchas horas de tu vida diariamente. Y también que a donde tú te desenvuelvas no haya rebelión, créelo. Y vamos a empezar nosotros. Jesucristo empezó como un desconocido allá en Nazaret. ¿Sabes cuántos años obedeció Jesucristo como hijo de familia en ese hogar tan sencillo? ¿Me podrías decir cuántos años estuvo bajo la autoridad familiar? ¿Cuántos años estuvo obedeciendo como cualquier integrante de la familia? Yendo a traer agua, barriendo, ayudando en la cocina, ayudando a cambiar las camas o arreglar las camas, ayudando a pintar, ayudando a arreglar la casa. ¿Sabes cuánto tiempo? Y quizás tú apenas tienes 15 años de edad o 20 años y ya, y ni haces todo en tu casa. Sin embargo, él estuvo 30 años como hijo de familia. Así que Dios está resuelto, está determinado a establecer su autoridad entre sus criaturas. Él quiere que obedezcamos, no solamente a la autoridad directa que Él mismo ejerce, sino también a las autoridades delegadas que instituye. Lo que Dios espera es la obediencia completa, no una obediencia parcial. El Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. La Biblia menciona la obediencia así como la fe, porque no somos solamente pecadores, sino también hijos de desobediencia. Vamos a leer Romanos 10:16. Los que ya hemos aceptado a Jesucristo, dice Romanos, dice Efesios, éramos hijos de ira. Por eso tú que no eres cristiano o batallas para obedecer a Dios, en primer lugar, asegúrate de que seas salvo. Acepta a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Si ya eres salvo, camina en esa nueva creación. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando cita Isaías 53:1, que vamos a dar lectura también, nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. Tomen nota de esta frase. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como leíamos al principio en 2 de Tesalonicenses 1:8. Los que no obedecen son los rebeldes. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Leemos en Romanos 2:8. Romanos 2, híjole. Esta parte de las Sagradas Escrituras, la mayoría de cristianos y cristianas no lo quieren leer ni escuchar, porque aparentemente quieren escuchar lo más bonito. Te digo aparentemente, porque aprender de la obediencia es muy bonito. Saber sobre obediencia es muy bonito. Saber cómo se aplica la obediencia es muy bonito. No sé por qué le han puesto un tema como si fuera feo cuando se habla de obediencia y sumisión. Es uno de los temas más bonitos en la Biblia. Adelante. Romanos 2:8. 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Los desobedientes son los rebeldes, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, como leímos en Primera de Pedro 1:22. ¿Quieren leerlo de nuevo? Adelante, Primera de Pedro 1:22, leamos. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Esto indica claramente que la purificación es por la obediencia a la verdad. La fe es obediencia. Sería mejor que a los creyentes, a los cristianos se les llamara obedecedores. Que a los varones se les llamara. Que a nosotros como varones nos llamaran obedecedores, obedientes. Porque debemos estar sujetos a la autoridad del Señor, así como creer en Él. Luego de ser iluminado por el Señor, Pablo preguntó en Hechos 22:10: ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? No solo creyó, sino que además se sometió al Señor. Su arrepentimiento fue producido tanto por comprender la gracia como por obedecer a la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo indujo a ver la autoridad del Evangelio, se dirigió a Jesús como Señor. De inmediato, ese Saulo que era líder y ese Saulo que parecía que todos tenían que someterse a él, ahora ese Saulo estaba rendido a los pies y le dijo: Señor. ¿Cómo? Si no había querido aceptar el Evangelio, sin embargo le dijo Señor a Jesús. Dios nos llama no solo a recibir la vida por la fe, su vida por la fe, sino también a mantener su autoridad por la obediencia. Y realmente la vida cristiana, toda la vida cristiana consiste en obediencia, Nunca te debe de cansar, así como a nosotros los oaxaqueños nunca nos cansa comer glayudas. Nunca, aquí sobre todo aquí el ismeño, los totopos. Yo antes de niñito veía totopos. ¿Por qué comerán tanto eso? Pero es que de veras saben ricos con queso y con camarón. Le tomamos mucho sabor a los totopos del istmo, es un hecho. No nos cansan los totopos, parezco yo ismeño con totopo y cuajada. Cuando se dejan las garnachas, pues ya no les platico. Y pollo garnachero, ni se diga, pues. Efectivamente. El frito, ¿no conoces el frito? También. Entonces, eso no nos cansa. Lo podemos ver en la mesa, en nuestras mesas. Los chapulines, los guajes, el tejate. No nos cansa, ¿verdad? Ni la salsa en molcajete, ¿qué nos va a cansar? Al contrario. La obediencia así es algo tan bonita que no nos va a cansar para obedecer diariamente. Con esas enseñanzas queremos sembrarte que es buena la obediencia, que tú dejes la mentalidad que el mundo te ha estado imponiendo, que no es fácil la obediencia y que eres imperfecto y como hombre imperfecto vas a desobedecer constantemente o no siempre vas a obedecer. Cuando un hombre dice es que nadie es perfecto, no me incluyas. Yo soy llamado a obedecer, no soy llamado a ser desobediente. No me incluyas cuando nadie es perfecto. Claro que sí, por eso estamos aquí aprendiendo esto, porque podemos perfeccionarnos en la obediencia. Definitivamente. Se puede. Es algo posible con la ayuda y el favor de Dios. Así. Sin duda. Sí. No es por nuestras propias fuerzas. No estás solo. Porque tú y yo sabemos, allá en el trabajo, al que obedece, ¿cómo le dicen? ¿Cómo lo malmiran? Sí, lo excluyen. Dicen, mira, está pretendiendo favor, algo quiere. Es un barbero. Seguro que está haciendo barba al jefe, por eso anda. Y le dicen arrastrado, y le dicen mandilón. Una serie de calificativos. Nada más porque un varón obedece a la esposa,
Ya ven cómo le dice la gente y la sociedad, mandilón, mandilón, en lugar de alegrarse de que ese hombre está bendiciendo a su esposa con la obediencia. Definitivamente. A los que somos de la iglesia nos aconseja que obedezcamos a las autoridades que Él ha establecido en el hogar, la escuela, la sociedad y la iglesia, así como que obedezcamos a su autoridad directa. No es necesario señalar específicamente a qué persona debemos obedecer. Simplemente significa que cada vez que, directa o indirectamente, nos encontramos con la autoridad de Dios, debemos aprender a obedecer. Muchos hay que solo pueden escuchar y obedecer a cierta persona. Esto demuestra que no ha aprendido lo que es la autoridad. Es inútil obedecer al hombre. Es a la autoridad que debemos obedecer. A quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes. Pero los que no han comprendido lo que es la autoridad, no tienen idea de los rebeldes que son. Antes de recibir la luz, Pablo daba coces contra el aguijón sin darse cuenta de lo que hacía. Pero después de recibir la luz, lo primero que sucede es que los ojos de Pablo fueron abiertos para ver la autoridad. Y esta visión sigue acrecentándose de allí en adelante. Aunque Pablo solo conoció a un hermanito llamado Ananías, nunca preguntó qué clase de hombre era, si ilustrado o ignorante, porque no miraba al hombre. Pablo reconoció que Ananías había sido enviado por Dios y, por lo tanto, se sometió a esa autoridad delegada. Se sometió a esa autoridad delegada. Qué fácil es obedecer después que uno ha aprendido lo que es la autoridad. De veras, mis amigos, mis amigas, es fácil obedecer. Proponte obedecer. Decide obedecer. Es cosa de decidirte. Hay veces que cuando hace frío, como hombre, a veces no te quieres bañar. Y no te quieres bañar porque el agua está helada y hace frío. Pero cuando llega una decisión en ti, voy a bañarme aunque el agua esté helada, qué sabroso baño. Así que, no. O como cuando eras niño, te correteaban para bañar. No sé si usted lloraba cuando lo subían ahí al lavadero. No, porque hacía calor allá en Tehuantepec. Pues no, es que no. Sí, el baño lo buscábamos. No así los amigos de la Mixteca Alta, por ejemplo, allá hace mucho frío. Pero ¿qué tal cuando lo iban a inyectar cuando era niño? Ay, sí, lo correteaban todo el patio ahí. Bueno. Muy bien. Mediante la iglesia, las naciones vendrán a ser el reino de Dios. Mediante la iglesia cristiana, por eso es importante la iglesia cristiana local. Satanás odia a la iglesia cristiana local, sea la que sea iglesia cristiana evangélica local. Odia a Satanás la iglesia porque la iglesia es el punto, es la base para enseñar obediencia no nada más a un pueblo o a una ciudad, a todas las naciones. O sea que la iglesia local es un punto de avanzada del reino de Dios. Por eso aún los mismos creyentes o congregantes atacan a su propia iglesia cristiana local. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que la iglesia enseñe sobre obediencia. Nosotros vamos a afirmarnos en la obediencia para que en la iglesia cristiana local donde estés siembres obediencia, porque allí mismo habrá enemigos a la obediencia. En la iglesia, en muchas iglesias locales ya están habiendo anarquistas, desobedientes, rebeldes. Yo he visto un montón de divisiones en diferentes iglesias y divisiones de todo tipo. División de la misma familia del pastor, división de los líderes, de los copastores, división entre los jóvenes.
Entonces, oren por las familias pastorales, oren por los líderes y copastores, por favor, no los ataques, porque la iglesia cristiana local es un punto donde Dios seguirá enseñando sobre obediencia, no nada más a un pueblo, a un ranchito, a una ciudad, a todas las naciones. Aprendamos. Si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. La forma en que Dios obtiene su reino se halla primero en el Señor Jesús, luego en la iglesia y, por último, en el mundo entero. Un día saldrá una proclama anunciando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Cristo, de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Por favor, lee. Vamos, Apocalipsis 11:15. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La iglesia ocupa el lugar que hay entre el reino que se halla en la persona del Señor Jesús y la otra extensión de ese reino que se hallará cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. El reino debe hallarse en el Señor Jesús antes de que se lo pueda establecer en la iglesia. Cristiano. Tiene que ser implantado en la iglesia antes de que se lo pueda afianzar entre las naciones. No puede haber iglesia sin el Señor Jesús, ni puede haber otra extensión del reino de Dios sin la iglesia. Mientras estuvo en la tierra, el Señor obedeció hasta en asuntos de muy poca importancia. Por ejemplo, pagó el impuesto del templo. Careciendo de dinero, consiguió el ciclo de la boca de un pez. Asimismo, cuando en otra ocasión le preguntaron sobre el pago de los impuestos civiles, él ahí declaró: dad a César lo que es de César. Ahí está la escritura, En Mateos, esto lo leemos en Mateos 22, 21. Es ismeño, mi hermano, no se olviden, es ismeño. Somos del istmo, así es que no podemos negar, como dicen por allá. Luego soy el acento. Mateo 22, 21. Vamos a Mateo. Adelante, ¿no? Dad al César lo que es del César. ¿Ya lo encontró? Sí. ¿O lo leo? Adelante. Mateo 22. Otra vez Mateo. Mateo 22, 21. 21. A ver. Adelante. 22, 21. Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aunque el César era una persona rebelde y mala, había sido establecido por Dios. Por consiguiente, se le debía obedecer. Cuando hayamos obedecido en todo sentido, nuestro Señor se levantará y tratará con los que desobedecen. O sea, Dios se encargará de todos los gobiernos. Hayan sido muy malos, hayan sido tiranos, hayan sido dictadores, hayan sido corruptos, el Señor Jesús juzgará a todos los gobiernos. Él juzgará al Che Guevara, Jesucristo juzgará a Lenin, Jesucristo juzgará a Mao Zedong, Jesucristo gobernará a todos los Césares, a todos, a César Augusto, etcétera. Él juzgará a todos los presidentes y primeros ministros de todos los tiempos. Por eso es mejor bendecir a nuestras autoridades, orar por nuestras autoridades. No importa quiénes sean, pero son una autoridad o federal o estatal o municipal. Por nuestra obediencia, el reino se extenderá a toda la tierra. Sin embargo, hay muchos hoy que son sensibles al pecado, pero no a la rebelión. Los hombres debiéramos tener un sentido
para percibir la autoridad, así como un sentido para percibir el pecado. El ser deficiente en sentir el pecado lo priva a uno de vivir como cristiano, pero el ser deficiente en percibir la autoridad lo descalifica a uno como persona obediente. Fíjense que la mayoría de varones distinguen quién es el más carismático, el más bromista, el que más cuenta chistes, y luego se van tras él. Pero los hombres no detectan quién tiene autoridad. Aquí no te vayas con la finta, no te vayas tras el hombre que tiene carisma, que cuenta chistes, que a todos los tiene ahí boquiabiertos y lo ven como líder. Y luego, vente a unas chelas, les invito a las chelas, vengan aquí a esto y al otro, o sea, a cosas que él quiere hacer y todos lo siguen. No, el hombre hoy en día necesita detectar qué persona está bajo autoridad o qué persona tiene la autoridad espiritual o tiene la autoridad delegada y rápidamente fluir con esa autoridad, aunque seas el único. Y al ser el único, la mayoría te va a atacar, la mayoría te va a descalificar, la mayoría tratará de destronarte de la obediencia. La iglesia debe obedecer a la autoridad de Dios. Es preciso que en la iglesia sepamos obedecer. No hay autoridad en la iglesia que no requiera la obediencia. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Cuando la iglesia haya obedecido en todo sentido, la tierra entera será puesta bajo la autoridad de Dios. Si la iglesia no deja que la autoridad de Dios prevalezca en ella, impedirá que el reino de Dios cubra toda la tierra. La iglesia es, por lo tanto, el camino al reino, pero igualmente puede ser la frustración del reino. ¿Cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la iglesia? ¿Cómo podrá prevalecer si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Hemos retrasado grandemente el tiempo de Dios. Toda rebelión debe ser erradicada para que no sea obstaculizado el camino de Dios. Una vez que la iglesia haya obedecido verdaderamente, todas las naciones harán lo mismo. La responsabilidad de la iglesia es inmensa. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la iglesia, entonces sí que vendrá el reino de Dios. Y el Padre Nuestro dice, venga tu reino. ¿Y cómo vendrá el reino de Dios? Cuando el evangelio se predique y se empiece a obedecer esa palabra. Los hombres o varones acostumbran aplicar algunas prácticas. Por ejemplo, la democracia. Lo que el pueblo diga o lo que la mayoría diga. Y en la iglesia muchas veces quieren aplicar eso, lo que la mayoría diga. Sin embargo, la obediencia es, primeramente, obedecer a Dios. Claro, hay iglesias que están muy mal. Hay un desorden terrible en muchas iglesias. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer a Dios, y Dios siempre te va a indicar la obediencia a Él y caminar en su palabra, como dice Pedro en Hechos 6. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuando ya hay muchos grupitos de varones en las iglesias y cada grupito quiere el poder o el dominio, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Por eso aprende la obediencia, para, en primer lugar, tú no seas un rebelde. En segundo lugar, detecta cuando realmente hay obediencia y detecta cuando los hombres realmente son rebeldes. Muchas veces la palabra rebeldía se aplica al que no está de acuerdo contigo.
Muchas veces la palabra rebelde se aplica a aquel que no quiso hacer la voluntad de los demás. Y no está bien, porque realmente rebeldía es oponerse primeramente a Dios, oponerse a su palabra, oponerse a Jesucristo y oponerse al establecimiento de su reino en esta tierra. Son días de que tú sepas cómo discernir para que no seas involucrado en la desobediencia y en la rebelión. Porque donde quiera hay desobediencia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y muchas veces cuando tú obedezcas a Dios y a su palabra, a ti te van a decir rebelde, porque no haces lo que los demás hacen, que están haciendo cosas en contra de Dios. Pues aquí terminamos este capítulo 6, ¿verdad? Del libro Autoridad Espiritual. Efectivamente, aquí lo que hemos aprendido esta noche, amigos varones, vamos a ponerlo en práctica. Es algo que es posible, es algo que Dios mismo nos ha dado la capacidad para ser obedientes. Nos cuesta trabajo, hay que decirlo, pero seamos honestos. Cuando somos obedientes, nos va bien, nos va mejor. Y esto es en la casa, en el trabajo, en la escuela, a donde nos movamos. Lo hemos experimentado una vez cuando desobedecemos, ¿no? Vienen las sanciones, vienen las disciplinas, vienen, podríamos, digo, de cada rubro, vamos, porque muchos hogares están destruyéndose en estos tiempos, ¿no? O sea, hay muchos factores, sin embargo, qué mejor obedecer la voluntad de Dios. El hombre, cuando se propone algo, lo hace, aunque parezca difícil o imposible. Vamos a hablar de los choferes rápidamente. Aquí en México y precisamente en Oaxaca, los choferes, la mayoría no quiere obedecer las reglas de tránsito, las formas de manejar correctamente. Y como que batalla el hombre. Pero vamos a ver a un chofer en Estados Unidos. ¿Se le dificultará obedecer? No. Porque aquí el chofer mexicano no está decidido a obedecer. No, ni me hablen de obedecer las reglas de tránsito. Pero en Estados Unidos, aunque no se propongan obedecer, tienen que obedecer y miren, rapidísimo. Hay hombres que han nacido aquí en México, se van para el otro lado, pero rectos, pero van a 30 kilómetros por hora cuando dice 3, y aquí no obedecen. Regresan acá a su tierra y a lo mismo. ¿Quiere decir que será difícil obedecer allá y acá? No. Cuando el hombre se propone ir al gimnasio, puede hasta levantar 80 kilos de a jalón. ¿Cómo lo hizo? Es que se decidió en levantar muchos kilos. Hemos visto esos hombres que manejan grandes motoconformadoras, grandes monstruos de acero. ¿Cómo lo hizo ese hombre? Se propuso manejar bien y allá anda montado en ese tremendo monstruo de acero. Hombres se han propuesto ser pilotos aviadores, pilotos de helicópteros, y lo han logrado. Otros se han alistado en el equipo de paracaidismo en la naval o en el ejército o en la guardia, y ahí están echándose desde muchos metros. Cuando el hombre se propone algo, lo hace. Yo te animo en esta noche a que tú te propongas obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer al Espíritu Santo. Proponte obedecerlo y vas a ver que todo se te facilitará, porque dice en Mateo 11, el Señor Jesús lo dice, te lo dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, Él mismo te está diciendo, es fácil obedecer si llevas mi yugo. Léelo por favor en Mateo 11, por ahí don Efraín, por ahí lo puede leer, ¿no? Capítulo 11 de San Mateo, o Efraín, que está por ahí muy atento, ¿no? Puede leer el verso
número 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no te manda a hacer cosas difíciles que no puedas hacer. Debes de conocer a Dios. Él no te va a mandar a hacer algo imposible. Él te manda a hacer algo siempre creyendo que lo vas a hacer. Un día le dijo a Moisés, a ese hombre de 80 años, vas a ir a sacar a mi pueblo. Y claro, Moisés puso muchos pretextos pensando, Dios va a desistir de mí. Ve, yo te envío, mi palabra estará en tu boca. O sea, le dio una vara. Esa vara es símbolo de autoridad, nada más úsala. Y qué sencillo para Moisés, fíjense, delante del mar rojo, Dios le dijo, levanta tu vara. Levantó su vara así y el mar se abrió. Miren qué sencillo. Díganme, ¿cuántos de ustedes se les dificultará cargar una vara? Al contrario, te va a ayudar para que no te caigas. Luego, ¿a cuántos se les dificultará extender su vara? Hasta un niño lo hace. Y así hay muchos ejemplos en David, en Gedeón, en Jeremías. Dios, cuando te manda a hacer algo, Él está creyendo que sí lo puedes hacer. No pongas peros a Dios. Hay muchos hombres que Dios los quiere usar como predicadores y dicen, no, yo no puedo, yo no sé. Los quiere usar como pastores y los varones dicen, no. Dios te quiere usar como un misionero. No. Dios te quiere hacer un empresario y tú dices, no, aquí yo tengo mi changarrito, así le dices. Yo estoy conforme con mi changarrito. Y Dios te dice, sé un emprendedor. Y tú no quieres obedecer, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito todavía de este libro para este mes. Cómo usar la autoridad espiritual. Aprende a usar los derechos de Dios para una vida victoriosa, varón. En la iglesia triunfante estamos aprendiendo a no ser pesimistas, a no ser negativos, a no ser hombres dudosos, hombres incrédulos, hombres negativos. No. El que tiene autoridad espiritual y la va a usar es un hombre decidido en que Dios le está diciendo y Dios lo está respaldando. Por eso hoy vamos a ver, claro, mañana miércoles el contador Eric estará hablando del primero y del segundo capítulo en miércoles de Victoria. Mañana a las 7 de la noche el contador Eric estará hablando de hombre bajo autoridad. Hombre bajo autoridad. Y hoy vamos a ver dominio a través de palabras. Dominio a través de las palabras. Veamos lo que Dios pensó antes y después de la creación del hombre. Licenciado Efraín, allí vayamos a Génesis 1, 26 al 28. Miren qué palabra tan poderosa de bendición Dios le dio al hombre. Qué palabra fructifica y multiplica. Señorea. Adelante. Sí, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en
los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Fíjate cómo Satanás ha volteado todo esto, diciendo al hombre a través de Carlos Darwin: el hombre fue un mono, el hombre fue un homo sapiens, el hombre fue un chango, el hombre fue un simio. Y ahora observa un simio, un changuito, de veras, tan inocente. Un changuito no sabe matemáticas, no sabe de ecología, un changuito no sabe de botánica, ni de la Biblia, y ni siquiera sabe hablar tu idioma. Increíble cómo Satanás volteó esto. Dios le dio al hombre un dominio, un señorío sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y eso fue lo primero desde el principio. Por eso está en Génesis 1, 26 al 28. ¿Cómo debía Adán sojuzgar la tierra? ¿Cómo debía Adán dominar la tierra o señorear la tierra? Como una copia exacta de la especie propia de Dios. Adán era capaz de operar al mismo nivel de fe con Dios. Al mismo nivel de fe con Dios. Adán estaba subordinado a Dios, pero toda la tierra estaba bajo su control. Adán era hombre bajo autoridad. Y pon atención a estas verdades. No estamos diciendo que tú seas como Dios y ocupes el lugar de Dios. No, eso es falso. No. La Biblia dice que Adán estaba bajo la autoridad de Dios. Pero bajo Adán, él tenía control de toda la tierra, porque Adán era hombre bajo autoridad. Por eso en el otro libro, Autoridad Espiritual, es muy importante estar en obediencia. Cuando tú estás en obediencia principalmente a Dios, Él te va a respaldar, te va a llevar adelante y va a demostrar sus milagros, sus señales, sus maravillas. Algunos piensan que Dios hizo la tierra de la nada, pero no fue así. Lo hizo desde algo. La sustancia que Dios utilizó fue la fe. Don Efraín vamos a comparar Génesis 1.1 con Juan 1.1. Adelante, don Efraín, Génesis 1.1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Juan 1.1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, dice Génesis 1, en el principio creó Dios, y Juan 1.1, en el principio era el Verbo. Luego, licenciado Juan 1.3. San Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó la tierra con palabras. Dios usó su fe cuando creó. Él desata su fe en sus palabras. No había luz hasta que Dios dijo: sea la luz. Produjo luz con su fe. Usó sus palabras como transportadoras de esa fe. Encontrarás las palabras. Y dijo Dios en Génesis capítulo 1. Y dijo Dios expresadas más de 10 veces en Génesis 1. Y dijo Dios. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que escribiera y dijo Dios? Y que luego hiciera la lista de todas las cosas que Dios dijo. Y es que se gobierna con palabras. Un rey, un primer ministro, un presidente, palabras.
palabras, o palabra hablada o palabra escrita. Pero eso escrito lo van a hablar. Lo van a hablar. No queda ahí nada más escrito. Precisamente cuando tienen que dar una orden muy específica y delicada, escriben la orden y luego nada más la leen. La palabra hablada tiene que ser ejecutada. Por eso hay jefes de gobierno en varios países donde les gusta hablar continuamente al país, a la población continuamente, porque un rey, un primer ministro, un presidente gobierna con palabras. Y de veras, hemos visto cuánto impacto hacen las palabras negativas. Cuánto arma una revolución en reporteros, en periódicos, en noticias. Unas simples palabras. Ahorita que comenta nuestro pastor aquí el tema del poder de las palabras, es sorprendente cómo ahorita en las redes sociales un Twitter, por ejemplo, de un, vamos a llamarlo un primer ministro, un gobernante, puede hacer descender la bolsa, no sé, de valores, por ejemplo. O sea, 3 líneas escritas, subidas en esa plataforma, trasciende, pues, ¿no? O sea, es tal el impacto que puede tener, desde luego, tomando en cuenta la jerarquía, la preeminencia de este gobernante, que puede hacer descender o puede quizás hacer que un sistema, un mercado económico pueda ir a la alza o a la baja. Por ejemplo, está Twitter. Para muchos no es interesante, pero ahí se han dicho palabras, unas cuantas palabras, que a personajes Twitter los ha quitado, porque esas palabras pesaban mucho. Entonces las redes sociales se manejan con palabras. El diablo sabe eso. La gente del mundo sabe eso. Pero increíble, la iglesia no lo sabe. Y sigue hablando puras sandeces. Y los varones hablan lo que sea, hasta se mofan, memes, bromas, o sea, no le dan importancia al poder de sus palabras. Muchas gracias, varones, familias que hoy tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Pues queremos despedirnos dando gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de ir aprendiendo juntos acerca de, por una parte, la autoridad espiritual y por otra parte, cómo Dios establece su reino. Padre Celestial, en esta noche expresamos nuestro agradecimiento primeramente a ti por este privilegio, Señor, este honor de poder hablar tu palabra, el poder compartirla, Señor, y creemos que tu palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía. Por el contrario, Señor, obra conforme a tu perfecta voluntad y declaramos que cada jefe de familia, cada varón, toma la decisión de ser obediente primeramente a tu palabra, ti, Señor, a ti, primeramente a ti, amado Señor. Cuando esa obediencia sea manifiesta, esa vida será transformada. Esa familia será transformada, porque en la obediencia tuya, creemos. Señor, hay paz, hay bendición, hay prosperidad, y todas estas promesas que tú tienes en la Biblia para nosotros se hacen realidad, cobran vida. Declaramos que tú eres nuestro Señor, que nada nos falta, que habitamos al abrigo tuyo y moramos bajo esa sombra omnipotente. Sigue llevando adelante, Señor, a cada jefe de familia, Señor, allá en su trabajo, allá en esa oficina, en ese taller, en esa obra. Señor, tu cuidado y tu protección. Declaramos que ningún mal viene sobre ellos, ni plaga toca su hogar, toca maldición, su morada. Ninguna plaga, ninguna enfermedad. Si no has aceptado a Cristo, varón, acepta a Jesucristo. Di conmigo, a dónde estés, cómo estés y con quién estés. Señor Jesucristo, ven a mi vida, perdóname todos mis pecados, perdóname todas mis maldades y desobediencias,
Perdóname, Señor, y haz en mí el milagro de la nueva creación. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Ven, Señor, y lléname con tu Espíritu Santo y enséñame tu palabra cada día. Gracias, Señor Jesús. Pues sean benditos varones en todo este mes de junio. Creemos que Dios te saca adelante, que tú tienes esa fe para creer que sales adelante en lo económico, en tus finanzas, en tu empleo, en tu carrera, en tus pagos, aún en tus deudas. Creemos que Dios es poderoso para suplir abundantemente tus finanzas. Muchísimas gracias, varones. Quedamos a sus órdenes y realmente un privilegio que hayamos compartido juntos este tiempo.